¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo llevamos el marketing online? Pues nada, seguimos con esta serie de vídeos desde la Universidad de Sevilla, el máster en marketing y estrategias en social media, y vídeos que estamos aprovechando para, desde el equipo docente con el que trabajamos, haceros una foto de qué se está pidiendo desde la perspectiva de las empresas y de las agencias en relación a esos perfiles profesionales de marketing online que se están contratando, que se están demandando. Además, con la peculiaridad que creo que ya hemos comentado, una de las peculiaridades de nuestro máster, que hemos comentado con algún otro compañero, que es que nuestros profes dan clase de lo que comen, no comen de dar clase, que en muchas ocasiones al revés. En el marketing online lo que interesa es eso, tener profesionales, como en el caso de Fran Rejón, que es con quien estamos hoy, que es nuestro especialista en publicidad en Facebook. Fran, haznos un poquito ese retrato robot de qué buscáis cuando contratáis a personas como las que salen, por ejemplo, de nuestro máster. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos. Muchas gracias por invitarme en esta pequeña sesión. Bueno, básicamente, desde el lado de la publicidad en redes sociales, lo que se está buscando es alguien que conozca cómo crear o hacer las creatividades, que entienda el lenguaje que se utiliza en las redes sociales, y para ello pues se requiere una serie de conocimientos de diseño, sobre todo de cómo hacer un copy correcto, es decir, cómo hacer un texto que enganche y que utilice el mismo lenguaje que se utiliza en las redes y por los usuarios que lo van a recibir. Eso por un lado, la parte creativa, y por otro lado se requieren profesionales que entiendan cómo funcionan las herramientas más utilizadas. En mi caso y para el máster en concreto, la parte dedicada a Facebook Ads. Como sabéis, la monetización en redes sociales se hace una de ellas a través de la publicidad, ¿no? Es uno de los negocios fundamentales de las redes. Bueno, pues saber cómo manejar estos anuncios y sobre todo cómo hacerlo orientado y que lleguen al público objetivo en concreto es una habilidad que el profesional tiene que tener. Entonces, para ello hay que entender cómo funciona la creatividad por un lado y luego cómo hacer la planificación en estos soportes específicos, elegir el formato adecuado, el tiempo adecuado y luego, sobre todo, controlar en base a una serie de presupuestos que tenga cada una de las empresas. Y ahí aparece un tercer elemento fundamental que sería, aparte de la planificación, sería la optimización. Esto es muy importante, es decir, no debemos olvidar que trabajar en estas plataformas a nivel publicitario requiere de tener un presupuesto. Y una de las habilidades que tiene que tener y conocimientos que tiene que tener nuestro profesional es la idea de cómo optimizar ese presupuesto para maximizar los resultados y, sobre todo, ser eficaz, ser eficiente. Y esto es clave. Y esto es lo que desarrollamos en el posgrado a través de una serie de ejercicios, a través de una serie de técnicas y, por un lado, damos una parte teórica que es fundamental y que se puede utilizar en cualquier red, no solamente en Facebook, y por otro lado lo ponemos en práctica. Y al final el alumnado nuestro sale de las sesiones, bueno, pues con un rodaje, un bagaje para poder poner en marcha sus creatividades, para poder lanzarlas y sobre todo para entender cómo funcionan las métricas y finalmente optimizar, que es lo que muchos profesionales hacen en su día a día. Se dedican en el día no solamente a crear estos anuncios, por ejemplo, o estas creatividades publicitarias, sino a controlarlas y optimizarlas para que lleguen a quien tiene que llegar en el tiempo adecuado y sobre todo manteniéndose en el presupuesto fijado. Es que además aquí, fíjate, hay un componente creativo muy importante. Por ejemplo, el otro día hablando con José Braulio Moreno, que como bien sabe es el encargado de la parte de SEM, de la publicidad, por ejemplo, en buscadores. Ahí la creatividad, yo pondría esa creatividad en cuarentena y es más técnica, ¿no? Técnica del uso de las palabras, de cómo captar a la gente. Pero aquí en Facebook sí jugamos con imagen, sí jugamos con fotografía, sí estamos más cerca del concepto campaña publicitaria tradicional, con el extra de la parte técnica, que antes ahí no podíamos tocar. En el anuncio en la tele, tú mandabas el anuncio grabado y ellos se encargaban de todo. Y aquí sí tenemos nosotros el control de esa parte técnica y por ahí es por donde entiendo que va ese tema de la optimización, ¿verdad? Totalmente. Además, viene también del lado de la experimentación, que es algo fundamental. Es decir, nosotros podemos poner 1, 2, 3, 6, 7 creatividades
con un mismo objetivo, las ponemos a funcionar a la vez y o bien nosotros tratamos de colocarlos en el momento, la franja horaria que nos interese, o incluso dejamos a los propios algoritmos de Facebook que nos optimicen esta exposición para al final acabar seleccionando qué creatividad y sobre todo en qué formato adecuado es la que mejor funciona. Esto en medios convencionales, hacer una experimentación requería pues dinámicas de grupo, requería una inversión muy grande y ahora en cuestión de horas, en cuestión de días, podemos saber qué creatividad funciona mejor y ahí dotar nuestro presupuesto para que siga incentivando la exposición. Y luego, además, cuando los usuarios, nuestros usuarios de la red, ya han consumido o han visto, se han visto expuestos durante mucho tiempo a esa misma creatividad, pues nosotros hacer una nueva en base a los aspectos de este anuncio que nos han funcionado mejor para volver bueno, a mostrar de una forma diferente el anuncio y que vuelva a captar la atención, porque al final no tenemos que olvidar que lo que nosotros hacemos es bueno, pues captar la atención del usuario y el usuario está en muchas cosas a la vez, además con una navegación que a veces no es una navegación orientada, sino que está explorando sin más y captar ahí la atención del usuario es complicado. Y, por tanto, una buena creatividad por un lado y un aspecto técnico depurado, con el conocimiento de una experimentación, por otro, son los pilares fundamentales. Y, además, permíteme añadir, Carlos, ya un elemento muy importante es que en el flujo de comercialización que se puede hacer en Internet o en redes, por ejemplo, lo que son los funnels de venta, la publicidad en redes sociales es fundamental y en Facebook es crucial. Es decir, en qué etapas está el cliente o el posible cliente para hacer distintas captaciones en cada uno de los momentos y finalmente convertir, conseguir que el usuario nos compre nuestro producto o nuestro servicio y luego volverlo leal. Bueno, pues ahí Facebook Ads en concreto tiene mucho que decir, porque en todos los momentos podemos establecer quién ha abierto o quién ha visto el anuncio, desde dónde viene, de qué manera. Entonces, esto también lo vemos, es decir, cómo es utilizar Facebook Ads en un funnel, por ejemplo, de ventas o de comercialización, que hoy día, aunque tu orientación no sea la de vender online, todas las web, todas, absolutamente todas, son pequeños funnels de ventas y estamos absorbidos muchas veces de manera inconsciente por agujeros negros de funnel desde cualquier establecimiento que se os pueda ocurrir. Y no solamente establecimientos, periódicos online, diarios digitales, incluso un blog puede estar tratando de entender cómo funciona su usuario. Y ahí Facebook Ads tiene muchísimo que decir. Genial, Fran. A ver, fíjate, incluso podemos decir que la gestión de campañas en este contexto es una gestión en tiempo real, precisamente por lo que estás comentando, ese permanente testeo y esa permanente mejora. Es una gestión en tiempo real y te puede permitir llegar a una dimensión de gestión incluso personalizada, por lo que estabas comentando ahora mismo. Entonces, fíjate que aquí surge un elemento común que está surgiendo con todos y con todas, que es el tema de la analítica, de saber hacer una lectura de los datos que me va reportando y sobre eso poder ir estableciendo áreas de mejora o poder ir afinando el camino. Y eso es el elemento común que está saliendo en todos los casos, ¿eh? Sí, yo destacaría que un profesional hoy día del marketing digital en general tiene que tener llamémoslo una pata, una vertiente personal de que le guste el análisis, que le guste el análisis de datos, aunque hay muchas otras vertientes, y hay vertientes creativas, ¿no? Pero que se sienta cómodo en manejar bases de datos, que se sienta cómodo en utilizar las métricas, incluso en desarrollar sus propios, bueno, vamos a llamarlo algoritmos o procesos, en este caso, donde seleccione o vea o ordene qué variables o qué métricas son claves para sus campañas. Y esto, al principio, bueno, pues es costoso, pero durante todo el posgrado los alumnos van adquiriendo esta competencia y al finalizar están perfectamente bueno, pues capacitados para poder entender de un vistazo estas grandes bases de datos y, sobre todo, tomar acción, que es lo importante desde ese punto analítico. Sí, en el máster sabes que llevamos ya 11 años y al principio, en los primeros años, no teníamos el módulo específico de investigación de mercado y análisis de datos, pero a medida que hemos ido avanzando, he ido adquiriendo cada vez más presencia y a día de hoy sabes que es uno de los módulos que más horas tiene, precisamente por esa capilaridad que tiene. Dentro del módulo de investigación de mercado, evidentemente nos orientamos a eso, a hacer análisis de mercado, pero al final no es más que analizar los datos y esa capilaridad nos hace que esa capacidad de lectura de datos sea transversal a todos los módulos y a todos los perfilados que estamos haciendo, ¿eh?
Correcto. Además, va a haber un momento en el que la automatización, es decir, que también se entienda que algunos de estos procesos que se repiten diariamente se automatizan. Entonces, que el alumnado entienda que también se le muestra cómo automatizar o por lo menos que entienda cómo funciona esta automatización, porque hay cosas que, bueno, que se pueden delegar a programas informáticos durante un tiempo y tú lo único que haces es revisar los paneles de control y tomar decisiones en base a esto. Por tanto, yo creo que es un curso que yo siempre lo digo, ojalá cuando yo empecé en esto hubiera podido participar como alumno, porque creo que bueno, capacita en muchos aspectos y la verdad es que todos nuestros alumnos salen francamente bien preparados. Está muy mal que lo diga yo, pero es la verdad. Bueno, pero es verdad, está mejor que lo diga tú o que lo diga yo. Pero es que es verdad, hombre, Pero si yo llevamos la ya verdad es que... muchos años, Y luego llevamos los muchos alumnos años. se nos ponen casi siempre en contacto con nosotros una vez que han terminado y la verdad es que la mayoría de ellos están trabajando en empresas o incluso por su cuenta y realmente pues tienen clientes bastante potentes, cuentas que manejan bastante potentes y sobre todo cuestiones que se ve que, bueno, pues están al día en las novedades. Y sobre todo, y ya para terminar, Carlos, permítame que le diga a la gente que nos está viendo que es importante también, aparte de esta vertiente analítica, que se sientan cómodos con las nuevas, con las actualizaciones que hay, porque esto es algo muy dinámico. Entonces, que no se sientan frustrados si cada mes hay un cambio en las aplicaciones o hay una nueva métrica o hay una nueva función, porque es así. Los que llevamos mucho tiempo en esto, cada vez nos sentimos más cómodos y lo vemos como algo del día a día. Entrar a una aplicación y que cambie o incluso que ahora se rija ese algoritmo por una métrica fundamentalmente distinta a la que existía hace 2 o 3 años. Entonces, eso yo también es algo que me gusta pedirle a los alumnos, es que se sientan cómodos en esa incertidumbre y que si tienen esa mentalidad algo analítica, estos cursos le van a sacar muchísimo provecho. Siempre es la ventaja que nos da eso. El hecho de llevar tantos años con el máster nos ha permitido ir direccionándolo en la medida en que va evolucionando el medio, que en estos primeros 10, 12 años, pues donde más están cambiando las cosas. Entonces ahí sí es cierto que a lo que vamos en marketing online, eso si estás de acuerdo conmigo, es automatización más creatividad. Y de ahí a ver si debemos de montar, a ver si montamos una charlita, Fran, tipo, ¿qué harás, hijo mío, cuando los robots hagan tu trabajo? Porque en marketing online cada vez vamos a balancear más hacia la parte de creatividad y de lo que los robots no son capaces de hacer y todos los demás se van a encargar ellos. Así Bueno, que pues esa charlita puede estar bien, ¿eh? Que la montemos. muy interesante, la verdad es que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fran. Gracias. Deseando vernos en clase y vamos calentando ya motores estos días. Y ojalá nos veamos pronto. Fantástico. Un saludo.